¿Por qué nosotros decimos que nosotros nos encontramos aquí, en la era del ser humano desde Adán? Desde que Adán comenzó a pisar la tierra, cuando Dios lo creó, ¿eh? hasta nuestros tiempos, febrero de 2020, ¿por qué nosotros decimos que nos encontramos aquí? ¿Por qué la iglesia entendida, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que ha sido comprada al precio de su sangre? Todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Cristo por haber creído en el Evangelio, conforme dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la iglesia de Cristo. La séptima, la de la Odisea, termina el cuerpo, completa el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Por qué nosotros en la iglesia decimos con evidencia basada en la Biblia de que nosotros nos encontramos aquí, todo el mundo, a punto de que se finalicen todas las profecías establecidas para el final de los tiempos? ¿Por qué decimos esto, estando a febrero del 2020? Porque nosotros nos fijamos en la higuera. El Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, de la higuera aprended la enseñanza, la parábola. En el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice la profecía para Israel. Nos dará vida, ¿quién? Cristo, después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Viviremos delante de él. Israel tiene esta profecía, porque Israel es un pueblo espiritualmente muerto. Cuando Israel rechazó a su Mesías, nuestro bendito Señor Jesús, al año 33 después de Cristo, Israel espiritualmente murió. Nunca más, a través del templo, de la ley, del pacto, la gente fueron salvas. Cristo hizo un nuevo pacto en su sangre, la cena del Señor, cuando Él reunió a sus 12 apóstoles y celebró la cena, donde Él dice que la sangre de Él es el nuevo pacto. Perfecto, Israel espiritualmente murió. Nunca más Israel vivió espiritualmente, porque se mantuvo rechazando al único que es la vida, Cristo Jesús. Espiritualmente Israel murió a los 33 años, cuando rechazó a Cristo. De hecho, así lo está todo ser humano, espiritualmente hablando, que mantiene su posición de rechazo a Cristo. Toda persona que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, porque ha pecado, porque la paga del pecado es muerte, y no tiene al Salvador como su Salvador. Toda persona que rechaza a Cristo está muerta espiritualmente. Ahora bien, Israel como nación está muerta espiritualmente a partir del año 33, en que Cristo dio su vida, en que los israelitas le rechazaron oficialmente. Luego, 70 años después del nacimiento de Cristo, Israel muere nacionalmente, porque vino el general Tito a cargo de los ejércitos del Imperio Romano y le generó la diáspora a los judíos. La higuera se secó, sus hijos fueron esparcidos por el mundo e Israel nunca más fue nación. Hasta hoy. Hoy, en la escala de años que estamos considerando, ¿verdad? El 14 de mayo de 1948, ante la mirada atónita de todas las naciones, Israel tocó chofar. Y se cumplió esta profecía. Israel volvió a tener vida nacionalmente. No espiritualmente, porque todavía continúa espiritualmente muerta como nación, porque se mantiene rechazando al Mesías. No quiere saber nada con Cristo, lo tiene por un hereje. Pero nacionalmente Israel volvió a la vida. ¿Qué es lo que dice la profecía de Oseas 6.2? No dará vida después de 2 días. Aquí se cumplió. El 14 de mayo de 1948, con el alto auspicio de la ONU, el pueblo que es reminiscencia del antiguo imperio romano que asoló justamente Israel, precisamente Israel, 70 años después de Cristo, con este auspicio, Israel reverdeció, tocó chofar el 14 de mayo de 1948. Luego, después de la guerra de los 6 días, inmediatamente finalizada esa guerra, Israel en 1967 volvió a tocar chofar, conquistando, después de 2000 años, la ciudad de Jerusalén, su capital eterna. Por lo tanto, la mitad de la profecía de Oseas 6.2 se cumplió. Nos dará vida después de 2 días. Pero Israel, a pesar de que tiene vida nacional, nuevamente, después de haber estado 2000 años sin ser nación, a pesar de que tiene vida nacional, cumpliéndose la primera parte de la profecía de Oseas 6.2, todavía permanece muerto espiritualmente. Al tercer día, dice la profecía, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6.2 completo. ¿Cuándo es el tercer día hablando para Israel? ¿Cuándo es el tercer día? El 2033. Ahí empieza el tercer milenio después de Cristo. Ha ocurrido el primer milenio, el segundo milenio y el tercer milenio para Israel comienza al 2033. O a los 6000 años desde Adán, para toda la humanidad, ¿verdad? Sabido es que desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, a sus 33 años dando la vida por la humanidad en la cruz para salvarles, se cumplieron 4000 años. Y desde los 33 años de Cristo hasta 2020, que estamos viviendo ahora, 1987 años. Sí, porque estamos diciendo desde los 33 años de Cristo. Sabemos que del nacimiento de Cristo son 2020, pero desde los 33 años de Cristo hasta la fecha actual, 1987 años, que sumado los 4000 desde Adán, suman 5987 absolutos, desde Adán. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante contar los tiempos? ¿Por qué fue tan importante que Dios se encargara en la Biblia de dejar estas genealogías interminables, ¿verdad? Estas nefastas, fastidiosas genealogías. Dios las dejó para contar los tiempos de la vida del ser humano en la tierra. Cuando tú lees
Génesis 6.3, instantes antes de Dios destruir con un diluvio a toda la raza prediluviana, dijo estas palabras: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 6.000 años. Génesis 6.3. Tradujo mal Cipriano de Valera. Cuando tú lees la traducción de Cipriano de Valera en la Biblia, en el capítulo 6, versículo 3 de Génesis, dice, más serán sus días 120 años. No se resiste esta traducción. No resiste esta traducción. Los que defienden esta traducción de Cipriano de Valera dicen que aquí Dios lo que dijo fue que los hombres iban a vivir hasta un máximo de 120 años. Pero sabemos que todos los descendientes de Noé siguieron viviendo mucho más que 120 años, ¿verdad? De hecho, unos 1000 años después, Abraham murió a los 175 años. Por lo tanto, se cae los que defienden esta traducción. También dicen que estos 120 años, los que dicen que está bien traducido la palabra ahí 120 años, Génesis 6.3, dicen que fue el tiempo en que Dios le dio de misericordia a los moradores prediluvianos para que se arrepintieran y entraran al arca de Noé. Pero eso también se cae. Porque resulta que Noé tenía 500 años cuando comenzó a construir el arca, y a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. 100 años solamente, no 120 años. Por lo tanto, se cae la traducción porque está mal traducida. Aquí la palabra no es 120 años, sino 120 jovel. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 jovel, 120 jubileos, desde Adán. 120 jubileos es toda la vida del ser humano gobernándose a sí misma en la tierra, que ha sido trazada por Dios, hasta que él venga en su segunda venida a establecer su reinado milenial. Eso es lo que dice Génesis 6.3. Y nosotros nos encontramos a 13 años, 13 años de que se cumplan los 6.000 desde Adán. Sabido es que la iglesia, estamos considerando el 2033 como la fecha tope en que Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, sabido es que la iglesia al menos está librada de la ira venidera, de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, yo pondero acá la zona del rapto de la iglesia desde 2020, que estamos viviendo ahora, porque nosotros nos encontramos aquí, hasta el 2026. Pero la iglesia tiene que ser salida antes del 2026 de la tierra, tiene que ser raptada antes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene que desarrollar 3 eventos con su iglesia, y estos 3 eventos no los puedes desarrollar simultáneamente. El primer evento que tiene que desarrollar Cristo con su iglesia inmediatamente la iglesia sea arrebatada es el tribunal de Cristo. Aquí está Cristo con su iglesia, Cristo galardonando su iglesia conforme a todo lo que hizo la iglesia estando aquí en la tierra, ¿verdad? Cada persona que es integrante del cuerpo espiritual de Cristo tiene que comparecer en el tribunal de Cristo para ser galardonado, o no. Aquí no se pierde la salvación, aquí son todos salvos. En la iglesia de Cristo llevada al cielo, ¿verdad? Terminado este evento de Cristo con su iglesia, Cristo con su iglesia entra a la boda del Cordero, para que la novia ahora deje de ser la novia y pase a ser la esposa, ¿verdad? 2 eventos que tiene que desarrollar Cristo con su iglesia, una vez la iglesia sacada de acá. El tercer evento que Cristo desarrolla con su iglesia es que Cristo comienza a desatar los sellos, del libro de los 7 sellos, que nosotros sabemos que están en la mano derecha del Padre, por Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante, ¿ya? Y la iglesia empieza a cantarle al Señor: digno eres de tomar el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. O sea, la iglesia viene de la tierra, de naciones, de pueblos y de distintos idiomas. Los 24 ancianos son la iglesia. Con tu sangre nos has redimido, le cantan al Señor cuando el Señor toma el libro. Digno eres, Señor, de tomar el libro, vengarte de los seres humanos que te han rechazado. Y el Señor empieza a desarrollar, digamos, estas 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas llenas de la ira, que están a partir de Apocalipsis 6, versículo 1 en adelante. Entonces, estos son los 3 eventos que tiene que desarrollar Cristo con su iglesia. Por lo tanto, la iglesia, si sabemos que la gran tribulación inicia el 2026, a partir de 2033, 7 años atrás, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que ser sacada antes. Entonces la iglesia puede ser arrebatada al 2020 o hasta el 2025, zona del rapto de la iglesia. Este es la ONU, ¿verdad? El PNUD de la ONU, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La década de acción para los objetivos mundiales es el 2030. Es decir, a la mitad de la semana 70 que estamos postulando de la gran tribulación, la agenda de la ONU tiene que estar en plena acción. Qué coincidencia más grande, ¿eh? Sabemos nosotros que la ONU es asiento y trono del anticristo. De aquí saldrá el anticristo. Son los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? Los 10 dedos. Aquí está la imagen de Nabucodonosor. En otra ocasión yo hablaré he hablado ya de este sueño que tuvo Nabucodonosor, el monarca del imperio babilónico. Y de este sueño se habla de los 2 pies, el último imperio global. Esta es la ONU. En parte de hierro, reminiscencia del antiguo imperio romano, y en parte de barro cocido. Las ideologías de izquierda. El hombre por el hombre, sin Dios. Sin el espíritu de Dios. El hombre por el hombre, el barro. Estas son las ideologías de izquierda. Socialismo, comunismo, globalismo, que justamente tiene la ONU como heraldo, ¿verdad? La ONU es el heraldo de las ideologías de izquierda. El PNUD es un brazo de la ONU que impulsa un montón de pactos migratorios, ¿verdad? Ideologías de izquierda, globalismo, para derribar las fronteras nacionales, que la gente pierda la identidad, las leyes mordazas para quitar la libertad de expresión, toda la agenda homosexual, matrimonio igualitario, autonomía progresiva del niño, identidad de género, garantías de la niñez, todo para inmoralizar al mundo y prepararle lugar al anticristo que va a gobernar acá. Por eso nosotros nos encontramos aquí. El apóstol Pedro le dice a la iglesia: amados, oh amados, segunda carta de Pedro 3.8, ¿verdad? 3.8 y 9. No ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa de venir a buscar la iglesia, sacarla de la ira venidera, para librarla de la ira venidera, ¿cierto? La iglesia tiene que salir de acá, rapto de la iglesia, para librarla de la ira venidera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Cristo pide paciencia en la iglesia. Ya vengo a cumplir lo que dije,
Entre otra vez, yo os tomaré a mí mismo, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ya vengo. Es paciente para con nosotros, 2 Pedro 3, 8 y 9. ¿Ah? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, el día séptimo, vendrá como ladrón en la noche. El día séptimo se inaugurará con un pacto muy doloroso para la raza humana. Aquí 2/3 partes de la raza humana morirán, según Zacarías 13, 8. 2/3 partes de la raza humana morirán, según Zacarías 13, 8. Yo he postulado este cuadro, y he postulado que si hay 8.000 millones de seres humanos contabilizados al inicio de la gran tribulación, esto empezará a sonar. Esto empezará a suceder con la raza humana. Cuarto sello, muere un cuarto de la población mundial, sobreviven 6.000. A la sexta trompeta, muere la mitad. Y eso que quedarán que se vacían las 7 copas llenas de la ira de Dios. 2/3 partes, según Zacarías 13, 8 y 9, sobrevivirán a la venida de Cristo cuando Él venga aquí a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y es que el Señor lo dijo, más como los días de Noé. Así será también, juicio, exterminación de la raza humana. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dándose en casamiento es sinónimo de la agenda LGTBI, más el día en que no entró en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el Señor, y no entendieron. ¿Quiénes? Los moradores prediluvianos, sobre los cuales vino los juicios de Dios. ¿Hasta cuándo no entendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estos son los juicios que esperan a los moradores de la tierra.